caso de los avances en el informe de evaluación del panel intergubernamental para el cambio climático. Y solamente para un breve comentario con un intento de resumen en relación con la presentación ahora finalizada, bastaría una breve cita de un aforismo de Nietzsche, si ustedes me permiten, la pedantería. No es posible, es menester avanzar paso a paso adelantando la decadencia. Esta es mi definición del progreso moderno, escrito en 1889. El doctor Antonio Sarmiento. Bueno, creo que se me escuchan perfectamente bien, ¿no? Déjenme empezar por decirles a los que están en las dos últimas filas, que son las caras jóvenes que veo, que cuando Luis habló de la mitad de los que van a sobrevivir, más bien se refería como a la tercera parte y van a ser ustedes. Y mientras si quieren cambiar, aprovechen. Mientras menor sea la proporción de supervivientes, mejor será la posibilidad de que el nuevo experimento de la supuesta llamada vida inteligente les haga mejor al sistema, porque salió de reunión. No sé si Juan se acaba de poner la presentación. Y Luis tiene toda la razón, ¿eh? Él planteó el panorama más optimista posible de lo que es en realidad el problema. Ahorita van a ver los datos, es muchísimo más allá, por eso yo decía que no es la mitad, sino va a ser menos de la tercera parte de los que logren sobrevivir y va todavía mucho más allá. Los datos vienen, como dice aquí abajo, del quinto reporte del IPCC. Y ahí está mi correo por si alguien quiere después discutir algo más o cuestionar información. La misma información está ya disponible en esta otra publicación que acaba de salir hace unos días. Es exactamente el mismo tipo de información y también lo tengo, si a alguien le interesa, con todo gusto se los paso. El cuarto reporte, ya desde 2007, demostró un resultado que era totalmente inequívoco, ¿no? El calentamiento es real y los culpables somos la especie humana. Lo que les voy a platicar es lo que se ha extendido esa conclusión, que se ha fortificado muchísimo en base a nuevas observaciones. Obviamente son 7 años después, o bueno, por lo menos 6 años después de aquellas publicaciones. Y todo esto se ha enriquecido muchísimo. ¿En base a qué? Bueno, ahí tienen, no solo tenemos a una gran cantidad de métodos que se han logrado combinar todos, porque vienen de manera distinta, distintas variables, sino el incremento en satélites, que es la gráfica de abajo, ha sido 5 veces mayor. O sea, eso les da idea de que ningún gobierno, especialmente nuestros vecinos del norte, que son, y la Unión Europea, que son los que más les preocupan las ganancias de todo lo que invierten, no estarían considerando el problema de esta forma, como para invertir en 5 veces más satélites y observar el problema, si no fuese un problema real, ¿no? Y bueno, sabemos perfectamente bien, como dicen las abuelitas, estas gentes no dan pasos sin guarache, ¿no? Entonces es clarísimo de dónde viene toda la información, ¿no? Lo que dice la redacción es que la confianza en cuanto a que el problema existe y quiénes son los culpables es mucho mayor en el sentido de que los cambios observados son en todas las componentes del sistema. Aquí ya no hay ninguna que quede fuera, todas. En un principio, cuando se empezaron a decir estas cosas, se criticó mucho la falta de que fuese todas las componentes del sistema. Aquí ya no hay una sola que quede fuera y son válidos, inusuales y sin precedente en las escalas temporales. Eso es un poco lo que les decía Luis hace rato.
Nunca antes en toda la historia que conocemos geológica de la Tierra y paleogeológica, nunca antes habíamos tenido esta velocidad de cambio. Los cambios que hemos logrado registrar y que hemos logrado conocer perfectamente bien, nunca han tenido esta variabilidad de cambio. Eso en términos, ¿qué quiere decir? Pues que todas las componentes del sistema, todos los que están aquí, perdón porque está en inglés, pero no tuve tiempo de ponerlo en castellano, todo lo que es el sistema climático, incluyendo a los seres humanos, que no es que andemos en cuatro patas, pero por ahí andamos más o menos, medidas independientemente y medidas en conjunto, que es parte importante, cuyo comportamiento se esperaría que bajo un mundo que se está calentando cambiase, lo están mostrando, muestran tendencias consistentes justo con ese cambio. Por eso hemos logrado los modelos que hemos logrado, bueno, hemos logrado pensar. Por eso se ha logrado el perfeccionamiento de esos modelos y por eso tenemos la seguridad de lo que estamos afirmando. Es decir, lo que existe, a diferencia del eufemismo que se crea en un principio de cambio climático, lo que existe es un calentamiento salvaje, y como consecuencia de ese calentamiento, lo que está ocurriendo es que el resto de todas las variables climáticas cambian, tienen que cambiar. Y entonces, a ver si ojalá ya finalmente nos decidimos a dejar el eufemismo de cambio climático y hablamos del calentamiento global antropogénico, para que quede claro quiénes son los culpables. Hay dos problemas que no están mencionados aquí, que son el de la salinidad de los océanos, que está aumentando muchísimo, y la interacción con el ciclo de carbono. El ciclo del agua, como ya les platicó Luis, es un ciclo anual. El ciclo de carbono lleva cientos de millones de años. Entonces son dos escalas de tiempo drásticamente distintas, pero sin embargo el ciclo de carbono resulta ser muchísimo más importante para este tipo de problemas, a pesar de que la interacción sea una escala temporal muchísimo mayor, y eso espero que nos dé tiempo de alcanzar a verlo. Lo que les voy a mostrar son indicadores a gran escala, o sea, calentamiento significa aumento en la temperatura global, es todo el sistema Tierra más atmósfera, y antropogénico, bueno, ya saben lo que significa. Cuando hay varios registros en estas gráficas que les voy a mostrar, cada línea es una estimación dependiente, derivada totalmente independiente, que muestra una cierta tendencia en el cambio. Cuando hay un lapso común para las observaciones, los satélites son relativamente recientes y no se tienen todos los registros previos, pero cuando hay un lapso común, perdón, las observaciones están normalizadas para que no haya problema de interpretaciones, y finalmente las incertidumbres se indican como una franja coloreada alrededor de los datos, para que uno se dé cuenta más o menos dentro de qué rango podemos estar. ¿Cuál es el rango más bien de confiabilidad de las observaciones? Y va primero la evidencia atmosférica, que es la más abundante. Son todas anomalías respecto del promedio calculado en estas décadas. Son 3 décadas, que son las últimas décadas además. O sea, es cuando más se ha calentado el sistema, y aún así se notan perfectamente bien las fluctuaciones y en qué sentido van. No son como antes, que los promedios eran respecto de épocas previas, en donde obviamente sí los cambios podrían haberse confundido de alguna forma. Estas son las últimas 3 décadas de la historia terrestre y no hay posibilidades de que eso ocurra. Y aquí están las dos gráficas, una claramente decreciendo y la otra claramente aumentando. Son anomalías respecto de los promedios en estas 3 décadas, perdón. En la estratosfera, la temperatura baja, aquí está la inyección en la estratosfera, mientras que en la troposfera sube. Si en realidad fuese un problema, como les mencionó Luis, en el que el Sol fuese el culpable, que fuese el Sol el que estaba causando el calentamiento, entonces esto es equivalente a querer calentar las tortillas, no solo sin que se caliente el comal, sino además enfriando el comal.
quede claro. O sea, es totalmente absurdo pensar que eso pudiera ocurrir en términos del Sol, porque justo la estratosfera recibe mucha mayor radiación solar que lo que recibe la troposfera. Este es un diagrama muy esquemático de lo que es toda la atmósfera, y las variaciones aquí en la altura de la troposfera es porque el máximo se dan, ¿se acuerdan de las clases de la primaria cuando uno ve este tipo de cosas en la secundaria? En donde es más alta la atmósfera es justo en el Ecuador, y donde es más baja es en los polos. No sé si se recuerdan esa imagen, pero es muy claro. Esa es la variabilidad que está indicada aquí. Y nosotros, aquí sí ya no sé cómo decirlo, si afortunado o desafortunadamente estamos en la zona tropical. Pero bueno, ya decidirán ustedes en base a lo que les voy a platicar. Entonces, eso, a pesar de lo espectacular que es, esta es una fotografía, por cierto, del Sol tomada en millones de grados centígrados. A pesar de esa cantidad de energía que está ahí, el Sol ni se ha enterado de que nosotros estamos culpándolo. ¿Cuál es el problema? Lo que obtenemos es un amplio calentamiento de la superficie de la Tierra en toda la troposfera. Es el promedio, como les dijo Luis, hay variaciones, hay fluctuaciones, ¿no? Pero es el promedio, y lo mismo en la estratosfera es el promedio, pero la estratosfera se está enfriando. Entonces no puede ser de ninguna forma causa del Sol. El promedio de la temperatura global ha aumentado desde inicios del siglo XX, que es cuando se tienen registros ya confiables. Puede que haya aumentado un poco antes todavía, pero ya efectos notables, y la tendencia son a partir del inicio del siglo XX, y particularmente fuerte de los 70s para acá. Por eso el promedio que les he mostrado siempre son respecto de las últimas 3 décadas. Y cada una de esas 3 últimas décadas ha sido significativamente más caliente que todas las décadas precedentes, pues repito, desde 1850. O sea, el aumento del siglo XX es porque ya se tiene mayor confianza y se tienen mucho más datos. Pero hay indicadores desde 1850 tenemos registros que ya mostraban un cierto aumento. Y eso empezó, en cambio, desde 1750, o sea, 100 años antes, cuando dio inicio la famosa mal llamada revolución industrial, ¿no? La quema de combustibles fósiles. Ya se está proponiendo en términos de filósofos que se le cambie el nombre a suicidio industrial. Pues, lo estamos ya usando. Y por si alguna duda quedara, aquí están los promedios por cada década de la temperatura, y queda claro el comportamiento exponencial que les mencionó Luis. No hay ninguna duda. La última década ya estamos en 14 grados, .47 grados centígrados, y esto es respecto de esta línea punteada, que es el promedio del 61 al 90. Este es el viejo promedio que se utilizaba en todos los cálculos del IPCC, estas 3 décadas, del 61 al 90. Y eso quiere decir que nada más en las últimas décadas hemos subido por casi medio centígrado. 3 décadas hemos subido por casi medio grado centígrado la temperatura. La evidencia criogénica, son respecto de 1971 al 2000, y lo que les voy a mostrar son curvas en donde el promedio se saca con un promedio móvil cada 13 años para ir suavizando las fluctuaciones, porque las fluctuaciones son enormes, ¿no? Como les explicó Luis, el fenómeno es un fenómeno anual, no nada más los 2 glaciares enormes de los polos, sino todos los glaciares fluctúan de esa manera. En la época de lluvia se deposita lluvia o nieve directamente, se va compactando, y entonces en invierno los glaciares crecen. En el verano, por el aumento de la temperatura, ese crecimiento se ve anulado, y al revés, es invertido por un decrecimiento debido a que la temperatura se deshiela en esos glaciares,
y entonces la gran mayoría de los ríos permanezcan como ríos permanentes y no son ríos nada más de temporal, que es importantísimo para la agricultura. Y la extensión es durante los meses de marzo, abril o junio, en el caso de las nuevas mediciones vía satélite. Los datos vía satélite están mostrados por unas X en las siguientes gráficas. Perdón, esa es una muestra con proyecciones polares de todo lo que es esa criosfera. Ahí están uno de los glaciares más grandes que frecuentemente se emiten, que son los de Groenlandia, lo que es el casquete del Ártico, los otros zonas en donde la nieve es perenne, y la maravilla que es la Antártida, en donde sí hay roca, es un continente maravilloso y sí hay roca debajo. No es como el hielo del Ártico que nada más está flotando. Aquí alcanzan a ver también la maravillosa cordillera de los Andes, y por ejemplo acá están los Alpes, y bueno, todos los que conozcan ahí están, claramente los van a encontrar, y están también justo todos los glaciares que les platicó Luis también, los que están en las planicies del Tíbet, que alimentan de un lado todos los ríos de Pakistán, la India, Myanmar, etcétera, etcétera, hasta Corea, y del norte todos los ríos importantes de China, el Yangtze, el Río Amarillo, etcétera, etcétera. Esos glaciares alimentan esos ríos, y entre esas dos regiones producen más de la mitad de la alimentación del planeta. China y la India nada más, entre ellos dos, producen más del 60% del arroz que se consume en este planeta. Y el trigo, no se diga, y muchas otras cosas. De manera que en toda esa región, no nada más China y la India, producen alrededor del 70% de lo que consumimos en el planeta, con todo y la presunción conocida de nuestros vecinos del norte que dicen que sí, ellos son los graneros del mundo. Esta es la gráfica de la que mencionaba, que está en la serie, y obviamente no solo se ha reducido la incertidumbre en la tendencia, sino que además, sobre todo con las mediciones vía satélite, además hay una clara tendencia, sobre todo en los últimos años con las mediciones vía satélite, a que la zona cubierta por nieve en el hemisferio norte va a ir disminuyendo. En el hemisferio sur no tenemos el mismo tipo de información, porque proporcionalmente el número de glaciares es mucho más pequeño en el hemisferio sur. Si lo piensan, es relativamente muy poco en comparación con el norte, salvo, otra vez, la Antártida. Y esta es otra vez una anomalía en la extensión, si lo quieren ver, este es año por año, y obviamente en los últimos años, a pesar de los ciclos anuales de crecimiento y decrecimiento de los glaciares, ha ido perdiéndose cada vez mayor cantidad de cubierta por nieve. Y esta es una tercera presentación en donde la línea anaranjada es el promedio de 10 cordilleras, el azul son 37 glaciares, y en la línea morada es el promedio de todos los glaciares en donde se tienen mediciones. Las tres indican exactamente bien ese decrecimiento conforme transcurre el tiempo. O sea, datos ahí para meter para arriba, no hay ninguna duda. Estas son otras dos, nada más en el Ártico, dos indicaciones clarísimas de cómo ha venido decayendo, sobre todo en los últimos años, en las últimas 3 décadas. Vean, este es el total, el promedio anual del crecimiento en el Ártico, y estas son por estación, son enero, febrero y marzo, es la línea azul, que es obviamente cuando no debería de decrecer. Abril, mayo y junio, en donde ya empieza a decaer porque empieza el calor en el hemisferio norte. Julio, agosto y septiembre, y finalmente la completa, que es esta que les mencionaba, que está acá arriba. La extensión de hielo marino, perdón, no actualicé, este es agosto, bueno, este era ya empezando agosto en el 2013. La línea punteada es el récord que se registró el año pasado, en 2012, y en 2013
Hay nada más que otro pedacito porque se acerca mucho más a esta línea punteada ya la disminución del hielo marino en el Ártico. La línea azul es el promedio del 79 al 2000, o sea, 22 años, y la franja gris son 2 desviaciones estándar alrededor justo de ese promedio. Ya estamos totalmente, bueno, en el 2012 salimos por bastante más que esas 2 desviaciones estándar, y en el 2013 vamos para allá, ¿no? Todavía no se acaban de calentar el hemisferio norte. Ahora va la evidencia terrestre de los continentes, ¿no? Este es respecto del 61 al 90. Esa es la temperatura del aire en la superficie, claramente hacia arriba. Estas son distintas determinaciones, como les decía, cada una de ellas realizada de manera independiente. No hay ninguna duda, todas indican exactamente lo mismo, incluyendo la gris claro, que eran, es vía modelos, pero todas están concordando. De evidencia oceánica, aquí también, acuérdense que más de 3/4 partes por superficie y más de 3/4 partes de la Tierra es océano. En volumen es todavía mucho más la proporción que es agua salada. Y tenemos el problema de que la Tierra se calienta mucho más rápido que el agua. Y eso todo el mundo había intentado quemar agua en la cocina, lo ha comprobado, ¿no? Tiene una inercia muy fuerte y ya una vez que se calienta uno se mete la pasta, lo que quiera cocinar, y en cuestión de segundos está lista y la tiene que retirar inmediatamente porque si no se sobrecuece y entonces ya quedó normal con los invitados. Pero aparte de eso, en este caso, que no es el problema del invitado, todavía permanece esa temperatura, a pesar de que ya no le estamos cediendo energía, permanece esa temperatura durante muchísimo tiempo antes de empezar a enfriarse. Y ese es el problema de la inercia con el calentamiento de los océanos. Aún y cuando en el 2007, cuando salió el reporte anterior a este, el cuarto reporte, en el 2007 hubiéramos logrado parar por completo las emisiones de todos los gases de efecto invernadero, las consecuencias del calentamiento previo las íbamos a sufrir durante los siguientes 150 años por esa inercia de los océanos. Entonces imagínense lo que va a ocurrir ahora cuando hemos seguido contaminando a lo loco y llegamos ya, como mencionaba, a 400 partes por millón. Y la otra variable es no nada más cómo ha subido la temperatura, sino cómo está distribuido ese calor en el océano, que es algo importantísimo. Esa es otra de las variables que no se habían tomado tan en cuenta y ahora ya conocemos con una perfección enorme. Esta es la temperatura, bueno, anomalías respecto de, otra vez, del 61 al 90, que es más o menos este pedazo en donde prácticamente no hubo ningún cambio y por eso coincide con el cero ese promedio, porque ahí no hubo mayores fluctuaciones. Pero a partir de ahí ya seguimos subiendo la temperatura, ya que sea una tendencia más o menos clara hacia temperaturas menores. Aquí al parecer parece ser que se estancó un poco, en la última década, del 2000 al 2010, se estancó el calentamiento del agua en los océanos. No hay tal. Lo que pasó fue que la profundidad a la que se estaba calentando el océano pasó a ser prácticamente mayor a los 2 kilómetros. Calentar el agua de los océanos a 2 kilómetros de profundidad no tiene nombre, por decirlo suavecito. O sea, no hay en las ventilas debajo de los océanos, por donde está rotando lava que inmediatamente hace hervir el agua y por ahí se forma oxígeno. Allá hay uno que otro bicho raro, ¿no? Pero fuera de ese fenómeno muy espectacular que conocemos, debajo de 2 kilómetros de profundidad en los océanos no hay ninguna posibilidad de vida, no hay oxígeno, no hay luz, no hay un montón de cosas. Entonces, calentar ya los océanos a esa profundidad significa acabar por completo con todo. Este es el promedio global anual del contenido de calor, pero de 0 a 700 metros. Y a partir justo del 2000,
siguió subiendo la temperatura de 0 a 700 metros, pero las mediciones indican que bajó mucho más. Aquí no sé si se ve claro, pero a partir de los 2000, esto que más o menos se había mantenido constante, a partir de los 2000 metros de profundidad, se dispara drásticamente el calentamiento. Y bueno, las consecuencias son terribles, los detalles, si a alguien interesa después podemos discutirlos. Por cierto, les recomiendo mucho que no se pierdan la mesa de hoy en la tarde, porque es en donde se van a discutir muy en detalle todas las propuestas para enfrentar este tipo de problemas. O sea, la profundidad a la que empezamos a calentar pasó de 700 metros a 2 kilómetros. Y eso que pensamos que algo raro estaba ocurriendo porque la temperatura superficial había dejado de aumentar, es no nada más el aumento a una profundidad mucho mayor, que aquí está la referencia, el artículo que se conocía desde antes, por eso aparece en el reporte, pero fue publicado ya en el 2013, que es el que les voy a mostrar a continuación. Aquí están las temperaturas medidas a partir de los finales de la década de los 50 para 3 profundidades. La negra son los primeros 300 metros de profundidad, la azul son hasta los siguientes 700 metros y finalmente hasta los 6000 metros que estaban en la primera gráfica que les mostré de profundidad, es esta morada que está acá. Y estas son las pendientes nada más para comparación en watts por metro cuadrado de lo que significaría el forzamiento necesario para estar calentando de esta forma los océanos. Si se dan cuenta, están perfectamente bien mostrados. Lo conocemos muy bien los mexicanos, en Chichonal. ¿Sí se alcanza a ver o no? No ven los nombres, están en arriba. El Pinatubo y finalmente que fue un niño espectacular. Esos 3 fenómenos se notan perfectamente bien porque las erupciones volcánicas, la gran mayoría de las erupciones volcánicas, la ceniza que lanzan, y lo vimos perfectamente bien en el Chichonal, las cenizas que lanzan crean una especie de nube perfectamente reflectora, o muy, muy, muy altamente reflectora, que hacen que la radiación solar no entre. Alrededor del Chichonal se acabó todo vestigio de vida. Fauna y flora desaparecieron por completo después de la erupción. A los pocos meses, ni siquiera años, a los pocos meses que se dispersó esa nube, se volvió a recuperar la vida tal y cual existía después del problema. Pero lo que les quiero mostrar es el hecho de que las erupciones volcánicas lo que hacen es, y de ahí se nota perfectamente bien, son enfriamientos en la temperatura global de todo el planeta, porque es benéfico, digamos, en ese sentido, que esas erupciones reflejen la mayoría de la radiación solar y entonces no se caliente más el planeta. Bueno, y el niño, no sé si lo recordarán, fue espectacular, del 97 hasta el 82, 83, y los años más fuertes fueron del 97 al 98, pero también causó una disminución en la temperatura global. Esta es las contribuciones globales, justo, y aquí está otra vez el efecto del niño y la disminución en todas las curvas, más en unas curvas que en otras, porque estas ya son regionales. La negra es otra vez el valor global. La del norte es más allá de los trópicos, es el norte de los trópicos, la azul es al sur de los trópicos, la verde es los trópicos justo, y esta es la que nosotros sentimos en los últimos años, y estas son en los océanos, en el Atlántico, en el Pacífico, bueno, en ambos casos tropical, y en el Océano Índico, también tropical. Todas las indicaciones tienen el mismo comportamiento y obviamente la que más contribuye al valor global es la de los trópicos.
Y esto también es importantísimo por lo que dice Luis, las corrientes de los océanos, cómo el agua caliente llega a donde está el agua fría y cómo regresa. Estos cuadritos de abajo son nada más las partes muy superficiales aumentadas. Pero aquí está perfectamente bien otra cosa que no sabíamos con tanta precisión, cómo se lleva a cabo la circulación del agua. Esto es importantísimo saberlo con mucha precisión y muchísimo detalle, porque es justo la manera como se oxigena el océano, que es nuestra primera fuente de oxígeno, y de esa dependemos todos los seres vivos en planta. Y no solo es la principal fuente de oxígeno, sino que además por esta circulación es que se refresca el agua salada. Y esto es vital para el ciclo del carbono. Todo el carbono, el dióxido de carbono y todo el otro carbón vegetal además que capturan los océanos, se va permeando en los océanos hasta depositarse en los fondos. Pero justo este tipo de ciclos, de entrada de agua caliente que se refresca con agua fría de abajo y vuelve a surgir, es importantísimo para que se genere parte del ciclo de carbono, del cual dependen, sin ir muy lejos, todos los moluscos, por dar un ejemplo de muchos que hay, todos los moluscos que tienen conchas. Todos forman sus conchas a partir de bicarbonatos. Y eso es importantísimo. Si no existiese ese tipo de renovación del agua, no habría posibilidades de que todos estos bichos existieran. Este es el nivel del mar respecto de 1961 a 1990, son distintas determinaciones y ahí lo tienen desde 1875, que son las más viejas, hasta el 2010. No hay duda, bueno, es otra vez respecto a 1961 a 90, entonces si buscan por aquí 61 a 90 son justo el valor en donde pasa por el cero, que es la línea. No hay duda que el nivel de los océanos ha ido aumentando, y que antes estaba por debajo. Pero no nada más eso. O sea, los modelos, que les digo, ya hemos hablado con una precisión, y esta es la referencia, llegan a predecir un aumento en el nivel de los océanos después de pasar la barrera de los 2 grados centígrados que nos juramos por todos los santos y todos los ídolos y demás cosas que se les puedan imaginar que nunca rebasaríamos, ya estamos a punto de hacerlo, respecto de la temperatura preindustrial. Si pasamos de ahí, el aumento en el nivel de los océanos va a ser de 2 metros 30 centímetros por cada grado centígrado que le sigamos subiendo la temperatura. Y los modelos, les repito, no es un modelo más, son modelos ya muy confiables por toda la cantidad de cosas que hemos logrado incorporar en estos modelos. Después voy a dar una pasadita por los modelos. Esta es la evidencia de cómo se calibraron los modelos. A es el calentamiento de los océanos, en los glaciares y las capas de hielo es esta. C es Groenlandia, que es una cantidad salvaje de hielo, y D es la Antártida, que también es una cantidad enorme de hielo. Para que se den cuenta, no sé si han visto fotografías del tamaño de las montañas que son el hielo que está encima de Groenlandia, pero si no los han visto, esa cantidad de hielo es tan grande que a medida que Groenlandia ha ido perdiendo el hielo, Groenlandia está subiendo respecto al nivel del mar, porque está teniendo cada vez menos peso encima por el hielo que se está derritiendo y entonces se va a ir subiendo. Se mide vía satélite y es una maravilla lo que se está logrando respecto de eso. Estas son las calibraciones nuevas. Finalmente, esto es cómo se reproducen los datos, y esa es la tendencia lineal, que no está nada lejos de lo que predice el modelo, del aumento en la temperatura por cada grado centígrado son 2.3 metros del nivel del mar. Y ahora sí, se acaba el dicho que es de que en el mar la vida es más sabrosa. Dependemos muchísimo
de todo lo que se hace en las costas, y no nada más las costas de los océanos, sino también las riberas. Toda esa gente se tiene que mudar a otro lugar, y no, los cálculos están hechos por la Organización de las Naciones Unidas, que se maneja todos los datos de la población. No hay manera ninguna de que con los mejores avances tecnológicos se logre, en cuestiones de meses, se logre mudar a la cantidad a los millones de gentes que se van a tener que mudar de donde están a terrenos más altos para poder soportar esos aumentos de nivel del mar. Y aquí los modelos muy conocidos y los ejemplos que todos tenemos son tanto el colapso de la isla de Manhattan, que está toda llena de agujeros por el metro y demás, cuando entra el agua por arriba, y acuérdense lo que pasó ahora que uno de los huracanes se arrastró allá arriba, se colapsó todo en esa zona. Y nosotros nos quedamos muy atrás. La península de Baja California, por todos los canales y ríos subterráneos que tiene, por eso hay tantos cenotes, también se colapsa de la misma forma, ¿no? Además de que es mucho más planito. Tenemos la ventaja de que el Caribe es mucho más suave en cuanto a viaje, movimiento y todo lo demás por el estilo, pero igualmente lo vamos a perder. Y estos ya son los modelos. En 1 grado centígrado casi no se nota que está la escala de colores. En 2 grados centígrados ya es mucho más violento. Estos son metros de los que voy a subir. Y finalmente en 4 grados centígrados vean el aumento regional que predicen los modelos. Más de 10 metros de altura sobre el nivel del mar. Y este es un nuevo concepto que no se había considerado necesario tratarlo, pero en vista de que seguimos como vamos y parecemos niños chiquitos emparrinchados con el sitio de voy derecho y no me quito, el concepto ya es necesarísimo. O sea, es la consecuencia de lo que ya hemos emitido, tanto en el pasado como actualmente, y que es inevitable. Ahí ya no hay posibilidades de evitar ningún otro tipo de diferentes tipos de consecuencias. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Tomemos las medidas que tomemos, esto ya es irremediable. Aquí hay un ejemplo de todo lo que son las retroalimentaciones, ¿no? Las corrientes de circulación en los océanos, que son importantísimas, y el tipo de retroalimentación que tienen sobre el sistema. Cuando la retroalimentación es negativa, quiere decir que el cambio que yo causé va a frenar que ese cambio siga aumentando. Pero cuando la retroalimentación es positiva, lo que va a hacer es reforzar ese cambio y hacerlo más fuerte todavía. Y esos son los ejemplos que ponía James Hansen, que mencionó Luis, en el sentido de que son como bolas de nieve, que mientras más giran, más crecen y más rápido bajan. Entonces, por lo tanto, crecen todavía mucho más rápido. Son fenómenos acelerados que llegan a un umbral a partir del cual se vuelven totalmente desbocados, no hay vuelta hacia atrás en ese tipo de problemas, y entonces ya no queda, digo, ya ni siquiera es, por lo que van a subir los océanos, ni siquiera es conveniente hincarse a rezar, no hay posibilidades de cambiar ese tipo de cosas. Y ahora viene la otra parte, que no estaba considerada todavía en los otros modelos, el ciclo de carbono, que os digo que es importantísimo, y cuya retroalimentación con el sistema climático acabada de volar parece ser positiva. Y entonces los cambios se aceleran muchísimo más cuando uno considera lo que está ocurriendo dentro de los cambios en el ciclo de carbono. Les voy a poner los ejemplos, no nada más de lo que está aumentando en Mauna Loa, que es las oscilaciones verdes, y la otra que oscila menos en la Antártida, del aumento en el dióxido de carbono. Como les decía, ya llegó a las 400 partes, está cortado un poquito antes de que llegáramos el 9 de mayo de este año a las 400 partes por millón, sino también está lo que está disminuyendo el oxígeno, porque obviamente este dióxido de carbono no se forma así nada más, se forma jalando oxígeno. Y aquí es otra de las cosas que también acaba con el mito de que no éramos los seres humanos los culpables. A los que sepan algo de química o se acuerden de la química, que ya no me acordaba, la verdad tuve que volver a leer,
Pero la combustión de todos los combustibles fósiles consume oxígeno. Si no hay oxígeno, simplemente no hay combustión, ¿no? Y eso tiene lo que se llama un cociente estequiométrico muy bien definido. Y la naturaleza no engaña a nadie. Ese cociente estequiométrico ya se ha logrado medir con una precisión increíble y es justo esta abundancia, este aumento en el dióxido de carbono y la consecuente disminución del oxígeno provienen de ahí. Esas dos curvas en todos los momentos dan ese cociente estequiométrico de la combustión de todos los derivados del petróleo y del carbón, jalando oxígeno de la atmósfera. Ahora, todo el mundo dice, sí, bueno, pero en proporción el oxígeno es el 21% de la atmósfera. No hay mucho de qué preocuparse porque esta es una disminución muy pequeña, son partes por millón, ¿no? Por cierto, aquí, no sé si los menos están un poquito desfasados respecto de las renditas con la intención de que se noten, o sea, es disminución de oxígeno. Aquí están midiendo un partes por millón. Pues sí, pero no importa que sea el 21% de la atmósfera. Lo que importa es que esto puede desencadenar fenómenos que no hemos tomado en cuenta, que como les digo, pueden ser irreversibles después de llegar a un cierto punto, y entonces así, a ver, ¿cómo le hacemos para sobrevivir sin oxígeno? Sobre todo los mamíferos, ¿no? Que tanto dependemos del oxígeno. Este es el metano, y aquí ya el principal productor de metano, y estas son partes por 1000 millones. Está puesto como partes por millón porque nuestros vecinos del norte todavía no aprenden a contar bien, pero son partes por 1000 millones y el metano ha ido aumentando drásticamente. Estos últimos aumentos son perfectamente identificables con todas las emisiones de metano que están surgiendo de los mal llamados rellenos sanitarios de hace unas décadas, que ya empezaron todos a emitir el metano y en donde no tuvieron la precaución de que de veras se pudiesen llamar rellenos sanitarios, porque esos implicaban justo la captura de todo ese metano y el uso del metano como otro combustible. Pero bueno, ni siquiera en eso pensaron. Estos son los óxidos nitrosos, también en partes por 1000 millones, en los dos lugares. La que oscila más es Mauna Loa, la que oscila menos es la Antártida. Y estos son terriblemente importantes porque si me alcanza el tiempo les voy a mostrar por qué deberíamos a toda costa ir a frenar la planta termoeléctrica en Huesca, porque es justo este tipo de contaminantes los que están produciendo en la quema de gas natural en una proporción tal que con la parte agrícola, con todos los compuestos orgánicos volátiles que se crean en esa zona que es eminentemente agrícola, no nada más del estado de Morelos, sino también del estado de Puebla, van a crear ahí un foco de contaminación por ozono que va a acabar no solo con las cosechas agrícolas, sino que va a acabar causando severos problemas de salud en toda esa zona. Entonces, nada más, por ese tipo de consideraciones, esa planta nunca debería llegar a encenderse. Pero bueno, hay ahorita otro problema con los llamados políticos. Este es justo otra de las cosas que no habíamos considerado, la cascada del nitrógeno, y la importancia es justo esta, ¿no? Los óxidos nitrosos que producen las plantas que queman gas natural causan problemas de ozono y bueno, es toda una cascada que acaba causando una cantidad enorme de problemas. Aquí, por cierto, no están mencionados los problemas en salud, nada más están mencionados los problemas en los cultivos y obviamente todo lo que es silvicultura. Pero vean la cantidad de cosas en las que está metido el nitrógeno. Y seguimos permitiendo que en cuando menos toda América del Norte, se utilicen de manera salvaje los fertilizantes que principalmente tienen nitrógeno sintetizado en laboratorios que no sintetizan las plantas. Lo único que estamos haciendo es contaminar no solo los suelos, sino también los acuíferos y finalmente los océanos. Y el nitrógeno, por eso se creó aquí, la UNAM creó un centro que se llamaba el Centro de Fijación del Nitrógeno, pero era nitrógeno orgánico el que se intentaba fijar, no nitrógeno sintetizado en laboratorios como es con el
el que se producen ahora todos los fertilizantes. Estos son los depósitos justo con el teragramos de nitrógeno por año, y dense cuenta que el único que se preocupó en reducirlos fue Europa. Ni nuestros vecinos, y nosotros incluidos, ni el planeta, ni en Asia, se han preocupado del problema, salvo en Europa. Y en Europa, como nos decía Luis, no solo Francia, sino muchos otros países tienen estudios de salud muy, muy confiables, de manera que la Unión Europea descubrió que estaba teniendo alrededor de 22,000 muertes adicionales prematuras al año por la contaminación de ozono, que provenía justo de la emisión de óxidos mononitrogenados, principalmente el dióxido de nitrógeno, que es el que les digo emiten las plantas termoeléctricas. Y lograron, después de invertir cantidades fabulosas de millones de euros, solo disminuir esas 22,000 muertes adicionales al año en 5,000. Se dieron cuenta que no era un problema que fueran a poder resolver de alguna otra forma, y lo que hicieron fue decidir a principios de este año prohibir la construcción de nuevas plantas termoeléctricas bajo quema, todo el proceso de quema de gas natural y ciclo combinado y todo, igualititas a lo que nos quieren venir a encargar allí, o que ya están construyendo en Huesca. Y no solo eso, sino además quitar todos los subsidios que se daban a la producción de lo que se llaman agrocombustibles, o sea, combustibles que fueron a derivar en la producción de algún otro tipo de combustible para sustituir el petróleo, en base a la biomasa. Estos son de los que más producen estos compuestos orgánicos volátiles que con el dióxido de nitrógeno crean ozono. Entonces se frenó por los dos frentes. No solo no se van a construir más plantas termoeléctricas, sino que tampoco se va a dar el subsidio a la producción de alimentos que se vayan para eso. Los océanos han absorbido y los continentes por una proporción menor, más de la mitad de ese carbón, pero el resto ha permanecido como dióxido de carbono en la atmósfera, o los equivalentes, metano y dióxido de nitroso, y cosas por el estilo, desde 1750 en alrededor del 40%. Esto quiere decir que el aumento ha sido de 1.54% por década, pero desde 1990 ha aumentado el 10%. Esto quiere decir que es el 5% por década. O sea, no solo no hemos frenado esas emisiones, sino que las hemos acelerado. Pasamos de 1.54 por década al 5% por década a partir de 1990. Bueno, les voy a mostrar las consecuencias de ese aumento en el carbono atmosférico. Estas son las estaciones en donde se toman las mediciones, ¿no? Son en el océano, en el Atlántico, en el Pacífico, y esta también está alrededor de los países de Europa, y ahí está el aumento en partes, en microatmósferas, porque esta es la presión parcial del dióxido de carbono en la atmósfera, pero es prácticamente equivalente al número de partes por millón de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ahí están las tendencias, son las líneas azules. Obviamente las estaciones europeas son las más recientes, por eso solo se tienen datos a partir del 96, pero todas las otras se ven claramente. Y para comparación, ahí están las oscilaciones medidas en onda NOAA, que es otra vez el hemisferio norte. Entonces no hay duda, ¿no? Todas las mediciones que están haciendo confirman exactamente lo que se ve detectado. Esta es la acidez medida en esas mismas estaciones, son los mismos colores, cómo ha ido bajando. Es decir, cómo ha ido aumentando, ha ido bajando el pH, que es donde se mide, pero ha ido aumentando la acidez. Si seguimos acidificando el agua de los océanos, dejamos por fuera, totalmente de fuera, la formación de los carbonatos. Ya no van a existir porque la acidez del agua no va a permitir. Entonces, no solo acabamos con todos los moluscos que tienen conchas, sino que además recuerden la importancia de lo que es el carbonato para los seres humanos, ¿no? Controla la acidez de la sangre el carbonato,
famoso el calor del sol, y por eso de chicos nos daban, cuando andábamos con la barriga patas para arriba, nos daban un poquito de calor. Y vamos a acabar con ese tipo de cosas, ¿no? Este es justo la tendencia de las concentraciones, y ven la velocidad a la que va justo por el aumento en la acidez de los océanos. Esperanzas, como que no hay muchas. Aquí están los tres, pero ahora son desde 1750, esta es toda la era industrial, hasta el 2010, dióxido de carbono, metano y uno de los óxidos nitrosos, no todos. Son los últimos 260 años que están ahí. Para que se note un poco más, la rapidez del cambio son las siguientes transparencias. Estos son ya no nada más 260 años, sino es un ciclo completito, del año 900 al año 1900. Y aquí ya se empieza a notar justo la rapidez con la que hemos aumentado esas variaciones en los últimos años. Y esto ya es muchísimo más claro. Esto es todo el Holoceno, ¿no? Y vean la velocidad de cambio y la aceleración tan violenta que ocurrió en los últimos años, justo a partir de que empezamos a quemar de manera masiva todos los derivados del carbono. Pero esto es lo mismo, nada más es todavía mucho mayor, son 800.000 millones de años. Y aquí están registradas todas las otras épocas glaciares y más cosas por el estilo. Este es el Paleolítico Medio, ¿no? Aquí apareció el Homo erectus. Este es el Homo sapiens arcaico, luego en el Holoceno ya aparece el Homo sapiens, y finalmente en los últimos 11.000 años aparece lo que antes se llamaba Homo sapiens sapiens. Pero es evidente, por esta evidencia, que no era HSS, no significa Homo sapiens sapiens, lo que significa es Homo supuestamente sapiens, porque las pruebas demuestran exactamente lo contrario. Y ahí está la gráfica de las mediciones en Mauna Loa, donde llegamos el 9 de mayo a las 400 partes por millón, y aquellos que les interesa la futurología, aquí está lo que significa un aumento. Esto es lo que nos habíamos comprometido, y este es el aumento que ya teníamos en 1985. Ya llegamos a 400 partes por millón, que estaba en el 2010, pero acuérdense, y esto es parte de lo que nos mencionó Luis, cuando hay crisis económicas, todo se estanca y dejamos de emitir una cantidad salvaje de dióxido de carbono, metano, etcétera, etcétera, y entonces como que le damos un respiro al planeta. Entonces, qué bueno que truene el sistema financiero y se vengan abajo todas las burbujas y tengamos que volver a sobrevivir cultivando cada quien su comida, porque esa es una de las pocas razones por las que podemos acabar con este problema. Se notan perfectamente bien en las curvas, no lo mencioné, perdón, desde el principio, pero las bajadas en la temperatura muchas veces están relacionadas con las crisis económicas. La crisis del 90, que fue mundial, está perfectamente clara en esas gráficas. Y bueno, y todas las demás que han ocurrido. Entonces ahí sí, con el perdón de todos los que tengan algún dinero invertido en cualquier tipo de bolsa, no hay de otra. O acabamos con ese desbalance tan terrible de acumulación de riqueza, o no vamos a poder frenar el problema. Pero bueno, están a 400 y a 550 partes por millón, que estos son los escenarios que ya están utilizando tanto la OCDE como el Banco Mundial, ¿no? Y vean, el aumento de temperatura es de 2,5 grados, y esto va a ser dentro de unos cuantos años. Y finalmente, este es ya con todo e incertidumbre, cuándo vamos a llegar a 3, 4 y 5 grados centígrados de aumento en la temperatura. Antes de que termine, o bueno, antes de que termine el ciclo, vamos a estar ya en 4 grados centígrados, y poquito tiempo después de haber terminado el ciclo vamos a estar en 5 grados centígrados. Afortunadamente, como les decía, los de las dos filas de este atrás son los únicos que les va a tocar ese tipo de cosas, y con mucha suerte, porque capaz que llegamos mucho antes. Ahora, la confianza en los modelos con los que se hacen muchas de estas predicciones. Aquí están medidas el efecto del dióxido de carbono. Lo rojo es calentamiento, lo azul es enfriamiento,
Y son tres distintas épocas. La más clarita de los amarillos y rojos es de 1750 a 1950. La naranjada es de 1750 a 1980 y la roja es de 1750 al 2011. Y ahí ven los cambios. El efecto del dióxido de carbono se duplicó pasando de 1950 a 1980 y se volvió a duplicar prácticamente llegando al 2011. O sea, vamos encarrerados y, como les decía, nadie nos parece detener lo que estamos haciendo. Y finalmente, todas las que están aquí arriba son causas antropogénicas, incluyendo, bueno, unas que no son antropogénicas, como por ejemplo las emisiones de aerosoles por los volcanes y ese tipo de cosas. Pero todas las demás sí, y la única totalmente natural externa es la del sol, y vean la comparación con lo que pasa. Esta disminución tan salvaje fue porque justo en la década pasada la actividad solar iba decreciendo hacia el mínimo que todos conocemos del siglo de 11 años. Ahorita está subiendo otra vez, pero no se nota que esté causando ningún efecto. El más fuerte es el dióxido de carbono, no hay ninguna duda. A partir de los 80 ha aumentado fuertísimamente. En los últimos 800.000 años, que son los registros que hemos logrado a través del coronel lleno, no ha habido ningún cambio así de veloz. Y todos los demás cambios que les mostré influyen muchísimo. El lenguaje, que espero que ya se olvide por completo, ahora ya se va a hablar, como hablamos los científicos, de la probabilidad de algo ocurra en porcentajes, ¿no? Esto de prácticamente seguro es mayor al 95% de probabilidad de que ocurra. Ustedes platiquen con cualquier científico, cuando la probabilidad de que algo ocurra pasa del 75%, sabemos que va a ocurrir, ¿no? Mucho más cuando es arriba del 95%, pero todavía los políticos insisten en que para que la gente no se panique, no hay que espantarla diciéndoles que eso va a ocurrir, sino que decirles que es prácticamente seguro. También hemos descartado la culpabilidad de los impulsores naturales. O sea, nosotros somos la causa, no hay posibilidades de culpar a nadie más. Allí están las líneas. La línea negra son las mediciones, ¿no? Ahí se ve muy claramente la diferencia. La línea azul, con todo su franja de error, son las causas exclusivamente naturales, y la línea roja, que es la que sigue a la negra, aquí se ve muy claramente con toda la franja de error, es causas naturales más las actividades humanas. Entonces es obvio que nosotros somos los culpables, y las variables son, esta es la precipitación. Las que están en blanco son el aire, el hielo en la Antártida y el océano Ártico. Estas son las temperaturas por regiones en el norte de América, en el sur de América, Europa, África, Asia. Y aquí están los promedios globales de precipitación, temperatura y el contenido de calor en los océanos, que está medido en el Atlántico Norte, en el Atlántico Norte, pues que la presión acá, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur, este es más bien el océano Índico es el que está por acá, pero todos tienen más o menos el mismo comportamiento. Estos modelos son los nuevos modelos que se han logrado incorporando una cantidad de cosas. Ya no está con los detalles, nada más quiero mostrarles esto. Cómo han ido evolucionando a través de los años y a través de la robustez de las predicciones, los modelos. A principios de los 70 nada más tiene modelada la atmósfera, y en la actualidad hemos incluido, los últimos modelos incluyen el efecto de lo que se llama la agricultura, o sea, lo que se llama vegetación dinámica, y la química atmosférica. Y desde un inicio entraron ya con un grado de precisión increíble, no fueron como nosotros, que fueron evolucionando porque no se conocía cómo se comportaban las cosas. Falta todavía ver, sabemos perfectamente bien qué influye y cómo influye,
Pero lo que no sabemos es cómo van a ser las sensibilidades ante esas influencias. Es decir, si va a haber retroalimentaciones positivas o negativas y qué tan fuertes van a ser esas retroalimentaciones. De eso depende qué tan pronto o qué tanto más tarde se presenten los fenómenos umbrales a partir de los cuales ya no va a haber vuelta atrás. Son inevitables. Lo único que nos falta todavía por saber es qué tan pronto los vamos a tener que sufrir o cuánto tiempo más los podemos retrasar. Pero ya no hay problemas. Y aquí hay una pequeña cronología del, este es el IPCC que no estaba en las de la cronología de MIS. Este es la formación de la Convención Marco, que no ha servido ni como convención, ni como marco, ni como nada, es nomás andarse paseando por todo el planeta teniendo reuniones, se fundó en Río. Este es el segundo reporte del IPCC en el 95, cuando ya se sabía perfectamente el problema, el protocolo de Kioto, que hasta, a pesar de que el 97 se aprobó, hasta el 2002 lo firmaron en número suficiente de naciones para que pasara a ser obligatorio, y entró a funcionar hasta febrero del 2005. Después entraron Canadá y Australia. Y el que nunca entró desde el principio fue Estados Unidos, el principal contaminante y el principal causante de todo el problema. China no tiene nada que ver con el número de años en los que han contaminado, ni tampoco con la contaminación por habitante, que es como lo debemos de medir. Y además China, muchas de las emisiones que tiene son por productos que vienen de Occidente. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Las maderas que salen del Amazonas se van a China para producir los muebles a los europeos. Entonces las emisiones de la producción de los muebles y la deforestación en Brasil no son culpa ni de los brasileños ni de los chinos, son culpa del mercado de Europa. Y ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque si no, estamos mencionando culpables de manera totalmente equivocada. En el 2010, perdón, antes de que les dé las gracias, en el 2010 llegamos a producir 31,000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Por eso llegamos en el 2013 a 400 partes por millón. Entonces, bueno, ya no los espanto más.